Tus canas van a desaparecer por completo con la utilización de estos 3 tintes caseros 100% naturales que son muy fáciles de preparar con ingredientes que todos tenemos en casa. Así que si tú tienes canas o conoces a alguien que las tenga, quédate conmigo hasta el final si lo que buscas es tinturar tus canas de manera 100% casera y natural. Hola, hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Nora Ibarra y como siempre les doy la bienvenida nuevamente a mi canal Tratamientos para el Cabello con Nora. Hoy vamos a preparar 3 tintes 100% caseros, naturales para que tiñas tus canas. Así que acompáñame hasta el final de este video para que no sigas maltratando más tu cabello con químicos, sino que lo empieces a teñir naturalmente. Sigue conmigo. Bueno, mis amores, empezamos con la preparación del primer tinte casero 100% natural para cubrir las canas. Para esto necesitaremos 2 ingredientes, los cuales son muy fáciles de conseguir y la mayoría de las personas los tienen en casa. Estamos hablando de café y de té verde. Empecemos. Para nuestro primer tinte vamos a necesitar 500 ml de agua. Lo vamos a verter en una ollita. Prendemos la estufa y vamos a añadir 2 cucharadas de té verde. Luego de haber adicionado nuestras 2 cucharadas de té verde a la ollita, esperamos que este empiece a hacer ebullición. Cuando empiece a hacer esta ebullición es que vertemos las 3 cucharadas de café. El té verde es muy bueno para oscurecer el pelo, ayuda a oscurecerlo, algo que viene muy bien para cubrir las canas de forma natural. Así ya no tendremos la necesidad de estar gastando tanto dinero y maltratando nuestro cabello utilizando tintes con químicos. Esto es una fusión muy buena de té verde con café para los cabellos oscuros. Bueno, mis amores, aquí les estoy mostrando ya la mezcla de té verde y agua empezó a hacer ebullición. Ahora vamos a añadir 3 cucharadas de café. Pueden trabajar con café molido o café instantáneo, el que a ustedes más les guste, no hay problema. Como ustedes saben, el café es muy bueno para cubrir las canas, oscurece el cabello y fusionado con el té verde obtendrán un tinte natural 100% maravilloso para cubrir las canas y sobre todo con resultados muy duraderos. Dejamos hervir por 10 minutos revolviendo constantemente, le bajamos un poco a la llamita si de pronto está haciendo mucha ebullición. Bueno, mis amores, ya pasaron los 10 minutos de que nuestra fusión de té verde con café hiciera su proceso de hervor. Procedemos a apagar la estufa. Ahora vamos a colar esta fusión a otro recipiente para que esta se enfríe mucho más rápido y así les pueda mostrar el modo correcto de aplicación. Sigan conmigo hasta el final del video, que en este estaré mostrando el modo correcto de aplicación de los 3 tintes caseros que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, mis amores, aquí les muestro la fusión de nuestro tinte de té verde con café. Ya está completamente colado, la mezcla está totalmente limpia. Lo vamos a dejar reposar de 15 a 25 minutos hasta que se enfríe totalmente. Sigan conmigo, vamos a seguir a la preparación de nuestro segundo tinte. Bueno, mis amores, ahora vamos a empezar la preparación de nuestro segundo tinte. Para ello necesitaremos 2 tazas de agua. Prendemos la estufa. Vamos a añadir 4 cucharadas de romero. Si ustedes tienen el romero en plantica, genial, pueden añadir 4 ramitas de romero. Revolvemos muy bien y debemos esperar hasta que esta empiece a hervir para añadir nuestro segundo ingrediente. El romero ayuda a prevenir las canas. Al ser un gran estimulante, el romero favorece también la actividad de los melanocitos, que son las células encargadas de la pigmentación del cabello.
De esta manera contribuye a retrasar la aparición de canas, fortalece el color en cabellos castaños y oscuros. Bueno, mis amores, aquí ya empezó a hervir nuestro tónico de romero. Ahora vamos a añadir una cucharada de canela molida, la cual ayuda a potenciar muchísimo más nuestro tónico de romero para que tengas resultados óptimos en muy poco tiempo. Revolvemos constantemente para que la canela se desintegre en nuestro tónico de romero y dejamos servir por 10 minutos. Sigan conmigo. Bueno, mis amores, ya pasaron los 10 minutos. Procedemos a apagar la estufa. Si han llegado hasta acá es porque les está encantando mis tintes naturales. Por favor, les agradecería me den un like, comenten de qué país me están viendo, activen la campanita de notificaciones y compartan con las personas que ustedes consideren que necesitan utilizar estos grandiosos tintes naturales. Bueno, mis amores, luego de pasado los 10 minutos de ebullición, vamos a proceder a colar nuestro espectacular tinte de romero con canela para dejarlo enfriar y así poder empezar el proceso de aplicación. Sigan conmigo hasta el final del video para enseñarles cómo se debe aplicar. Y ahora pasamos a nuestro tercer tinte. Bueno, mis amores, para la preparación de este tercer tinte natural vamos a necesitar de una pepa o semilla de aguacate. Por favor, no le quiten la cáscara. Vamos a proceder a partirla en trocitos para añadir a la licuadora. La pepa de aguacate aporta muchas propiedades a la salud de tu cabello. Funciona muy bien como protector para el pelo, aportando salud y tiene la propiedad de teñir tu cabello y disimular las canas. Vamos a añadir los trozos de aguacate a la licuadora. Añadiremos 300 mililitros de agua. Y también vamos a necesitar de unos trozos de canela. La pepa de aguacate en fusión con la canela realiza una potente combinación para teñir tus canas. Esto hace que se cubran más sin el uso de químicos y tratándolas de una forma totalmente natural. Ahora vamos a proceder a realizar el licuado de esta mezcla. Bueno, mis amores, después de licuar muy bien nuestros ingredientes, vamos a proceder a colarlos. Miren este tinte tan espectacular. Este tinte es excelente, excelente de verdad para cubrir las canas. No se arrepentirán. Ayudarnos de nuestros deditos para sacar bien el zumo de nuestro potente tinte natural 100% casero. La idea es aprovechar todos los beneficios que nos aportan estas plantas para cubrir las canas de una manera natural sin necesidad de dañar nuestro cabello utilizando tantos químicos. Bueno, mis amores, aquí les muestro. Miren nuestro tinte natural como queda, un color espectacular, muy bonito. Sigan conmigo hasta el final, ya les voy a mostrar cómo debemos aplicar cada uno de los tintes que realizamos el día de hoy. Bueno, mis amores, continuamos con el modo correcto de aplicación de estos espectaculares tintes naturales. Vamos a empezar con nuestro primer tinte, el cual fue de café y té verde. Después de que la mezcla esté completamente fría, te ayudas con un atomizador, aplicas la mezcla en tu cabello, puedes dejarlo reposar en tu cabello 1 o 2 horas según el tiempo que tengas disponible y luego lo enjuagas con agua normal. O sea que primero te lavas tu cabello, luego aplicas esta mezcla 1 o 2 horas y después solamente te enjuagas el cabello con agua. ¿Listo? Ahora continuamos con la aplicación de nuestro segundo tinte, el cual fue de romero y canela. Después de dejar reposar la mezcla, que esté bien fría, también por favor se pueden ayudar de un atomizador o de un spray. Luego que te laves tu cabello de manera normal, lo aplicas en tu cabello todos los días, no hay necesidad que lo retires. Verás sorprendentes resultados y podrás decirle adiós a las canas. Ahora seguimos con nuestro tercer tinte, el cual fue de pepa de aguacate o semilla de aguacate y astillas de canela. Este es un excelente tónico, lo puedes utilizar todos los días después de haberte realizado el lavado de tu cabello. Notarás
cómo se empieza a teñir las canas en poco tiempo. Debes utilizar este tinte constantemente para que veas excelentes resultados. Bueno, si estás cansada o cansado de utilizar químicos para tinturar o oscurecer las canas, es hora de que pruebes cualquiera de estos 3 tintes 100% caseros y naturales, el que más te convenga, el que más te haya gustado, para que oscurezca las canas. Espero por favor se suscriban a mi canal de YouTube, me den esos deditos arriba, me comenten si utilizan productos químicos para tinturar el cabello o si prefieren los tintes naturales. Espero compartan este video con personas que de verdad lo necesiten y nos vemos en un próximo video. Adiós.